Buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien. En la clase de hoy lo que vamos a ver son los conceptos generales de la geografía física, por sobre todo comparándola con la geografía humana, qué significa, qué elementos están incluidos dentro de la geografía física, y nos vamos a adentrar de lleno en el primer gran concepto incluido dentro de la geografía física, que es el relieve, ¿sí? El primer gran elemento. Primero vale la aclaración, la geografía, ¿sí? Es etimológicamente hablando, ¿sí? En cuanto al origen de la palabra, geo es tierra y grafía es la descripción, ¿sí? Por lo cual geografía es la descripción de la tierra. Ahí podemos encontrar la geografía física, ¿sí? Que es la ciencia que estudia el medio físico que rodea al ser humano. Bien. En cambio, la geografía humana va a tratar acerca de las sociedades y sus territorios, ¿sí? No nos olvidemos que el ser humano, el hombre, habita en esta tierra y está rodeado por un medio físico, pero el hombre no deja de ser parte de ese medio físico e interactúa con ese medio físico, con lo cual es importantísimo poder comprender a qué nos referimos con la geografía física para posteriormente poder adentrarnos en la geografía humana y poder hacer un estudio de las sociedades y sus territorios, de qué manera aprovecha esos recursos, de qué manera interactúa con los diferentes recursos y elementos que se encuentran dentro de la geografía física, ¿sí? Dentro de la geografía física, los principales elementos son el relieve, que como les dije, este va a ser el primer gran concepto que vamos a ver qué es y cómo se subdivide de acuerdo a la ubicación de los mismos. La hidrología, que también después en la próxima clase lo vamos a estudiar bien a fondo. Clima, importantísimo, gran concepto de la geografía física. La vegetación, la fauna, ¿sí? La vegetación puede ser también flora, ¿sí? La fauna. Y por último los suelos. Esos son los grandes elementos que estudia la geografía física, ¿sí? Y con los cuales el hombre va a interactuar. Dentro de la geografía humana se va a estudiar esta interacción entre el ser humano y su alrededor y ese medio físico. Con lo cual se estudian los aspectos tanto los estáticos como los dinámicos. ¿Qué significa eso? Que se estudia tanto las condiciones que van a permanecer siempre así. Ejemplo, ¿sí? Relieve. El relieve en general, salvo que pasen millones y millones de años, en general se mantiene relativamente bastante estático, ¿sí? Pero también hay aspectos dinámicos, es decir, aspectos dentro de la geografía que se van modificando año tras año. Vale un ejemplo como tan sencillo como, por ejemplo, el lugar en donde nosotros estamos viviendo. Si nosotros viéramos una imagen, una fotografía o un video de hace 50 años atrás, claramente es abismalmente diferente al que nos encontramos hoy, ¿sí? Esto es porque es un medio dinámico, va modificándose. ¿Por qué? Porque el hombre es dinámico, el hombre va cambiando, el hombre va modificando ese medio ambiente, ¿sí? No nos imaginemos que siempre va a ser para mal. Hacer, por ejemplo, una escuela, hacer un hospital, no dejamos de estar haciendo una modificación de ese espacio, pero en pos, obviamente, de la salud y de la educación, con lo cual es algo positivo, ¿sí? Es una alteración del medio, pero a favor, ¿sí? Pero también obviamente podemos encontrar casos en donde hay una modificación o una alteración en pos de algo negativo. Entonces finalmente es el deterioro del medio ambiente y demás. Bien. Concretamente, ¿qué es relieve? ¿Sí? El relieve es la forma que tiene la corteza terrestre o la litosfera en la superficie terrestre, ¿sí? En la superficie.
diferente a lo que es suelo, porque muchos chicos se confunden, se confunde el concepto de relieve con el de suelo, también se confunden relieve con clima, hay un montón de variantes, pero es bien clara la diferencia entre relieve y suelo. El suelo es, ¿sí?, la composición tanto física como química que tiene la tierra, ¿sí? Entonces vamos a suponer un ejemplo bien concreto. Ustedes hacen un pozo en sus casas. El pozo, vamos a suponer, lo hacen de 1 metro. Les puedo asegurar que se van a encontrar con diferentes texturas y diferentes colores dentro de ese suelo, ¿sí? Al principio vamos a encontrar un color marrón oscuro, casi negro. Después vamos a encontrar un color, vamos a suponer, amarronado, ¿sí? Después a lo último un color hasta medio rojizo, ¿sí? Y hasta les diría, en la parte más profunda probablemente bien arcilloso, ¿sí? ¿Qué significa arcilloso? Que tiene una porosidad minúscula, ¿sí? Entonces es tan fina la composición del suelo que es como que se apelmaza y hasta es maleable, como si fuese una arcilla, como si fuese una plastilina, ¿sí? ¿No les pasa a veces que cuando hacen un pozo en sus casas, la parte final de ese pozo les queda como pegada la tierra a la misma pala y les cuesta sacarla? ¿Sí? Eso es porque se apelmaza, porque tiene una textura diferente a la que está en la parte superior, que es más disgregada, ¿sí? Entonces, eso es suelo. ¿Por qué? Porque es la composición física. Fíjense que les dije los colores, ¿sí? Entonces, esa es la parte física. Colores, textura, ¿sí? Qué tan comprimidas están las diferentes partículas, qué tanta porosidad tiene o no, ¿sí? Es la parte física. Y obviamente, yo recién les dije arcilla, les dije limo, les digo diferentes por ahí conceptos que por ahí tienen que ver más con la composición química, la cantidad de pH que tiene, la cantidad de minerales que tiene, la cantidad de micro y macronutrientes que tiene el suelo. Todo eso es parte del suelo, ¿sí? Por eso les digo, es la composición física y química que tiene la corteza terrestre, ¿sí? En cambio, el relieve es la forma que tiene, es la geoforma que tiene. Es decir, si es más alto, si es más bajo, si tiene una forma en U, si tiene una forma en B, si tiene una forma empinada, si tiene una punta puntiaguda, ¿sí? Entonces, todo eso es parte del relieve. Ahora se van a dar cuenta con ejemplos bien concretos que ahora los vamos a ir viendo, ¿sí? Ustedes se habrán dado cuenta que en el manual yo les hago una diferencia entre 3 tipos de relieve, de acuerdo a dónde esté ubicado ese relieve, ¿sí? Yo acá, fíjense cómo se los voy a subdividir, que es la misma subdivisión, nada más que se los estoy poniendo de otra manera, ¿sí? Por un lado tenemos el relieve terrestre, es decir, el relieve que está sobre la superficie terrestre, a la vista, ¿sí? En cambio, encontramos también el relieve submarino. Este relieve no lo podemos ver, ¿sí?, sino que está sumergido. Dentro del relieve terrestre se subdivide en 2, que son esos que ustedes ven en el manual. Ustedes tienen en total 3. Bueno, 2 de ellos es parte del relieve terrestre. Uno es el relieve continental, ¿por qué? Porque es relieve, forma de la Tierra que está sobre el continente. En cambio, el relieve costero es el que está sobre la costa, valga la redundancia, está sobre el borde de ese continente, ¿sí?, al borde de llegar al relieve submarino. Una vez que atravesamos esa costa, ya es parte del relieve submarino, ¿sí? Ahí están los 3 grandes grupos. Ustedes lo ven tienen ahí una gran imagen, un gran cuadrito que les estoy mostrando todos los tipos de relieve. Lo van a ver, creo que en color rojo, si no mal recuerdo, era el relieve continental, el relieve costero, que era en color verde, y el relieve submarino en color azul, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengan bien clarito, que es lo mismo, nada más que se lo estoy poniendo de otra manera, ¿sí? Dentro del relieve terrestre, ¿sí?, continental, vamos a ir desde lo más alto a lo más bajo, ¿sí? Desde lo más alto, obviamente arrancando por la montaña. La montaña es una elevación natural de la Tierra, así de sencillo, es una elevación natural, no está hecho por el hombre, sino que naturalmente se eleva. Si fuese una elevación hecha por el hombre, podríamos decir que sería un edificio, sería una construcción, un shopping, lo que sea, ¿sí?, hecho por el hombre. En este caso es una elevación hecho por la misma naturaleza. Y ahí habrán visto que yo les puse 2 tipos de origen, ¿sí? Las montañas se pueden originar básicamente por 2 grandes fenómenos. Uno es que choquen 2 placas, ¿sí? Choquen 2 placas, choquen 2 cortezas,
chocan, se pliegan entre sí, se eleva la superficie y forma una montaña. Otra, ¿sí?, es quizás a través de erupciones volcánicas, ¿sí? Entonces viene acompañado a veces esas montañas de algunos volcanes intercalados, ¿sí? Es más, a la vista por ahí parecen ser montañas, pero en realidad son volcanes, ¿sí? Entonces, sepan que básicamente serían esas las dos formas en que se formaría una montaña. Por supuesto que encontramos otras variantes, pero esas son las dos más importantes y las que mayormente se originan montañas, ¿sí? Después, ¿qué pasa si tenemos un conjunto de montañas? Forman una cordillera, que ahí lo ven a ver ahí atrás, ven que ven una montaña al lado de la otra, bueno, forma una cordillera, es un conjunto de montañas. Ahora bien, ¿qué pasa con las sierras? Las sierras suelen ser de menor tamaño, ¿sí? Suelen ser menos no son tan altas como las montañas, y suelen estar agrupadas una al lado de la otra, formando como si fuese una sierra, ¿sí? ¿Vieron las famosas sierras? ¿Sí? Digamos, una al lado de la otra como si fuese un serruchito, ¿sí? Bien. Después tenemos las mesetas, ¿sí? Las mesetas o altiplanicies. ¿Qué son? Son elevaciones que tiene la tierra, pero que en su parte superior tienen una llanura. Por eso altiplanicie. ¿Por qué? Porque es una planicie, es una llanura en altura. Por eso altiplanicie o meseta. Bien. Muchas veces las mesetas están al lado de donde hay montañas. ¿Por qué? Porque antiguamente esa parte era una llanura, una simple llanura. Como se elevó la zona que estaba al lado, se elevó. Esta parte se elevó, pero no sufrió un plegamiento con otra placa, no llegó a chocar con la otra placa, ¿se comprende? Entonces se elevó. Un caso bien concreto y bien fácil es la meseta del Tíbet, está al lado de la cordillera más alta del mundo, que es Himalaya, ¿sí? La gran meseta del Tíbet es toda una gran meseta, una gran altiplanicie, que permanece así porque lógicamente no llegó a chocarse con la otra placa, pero sí se elevó, porque obviamente, como si fuese un acordeón, ¿no? Lógicamente van a chocar ciertas partes, van a entrar en contacto, pero hay otras que no. Bien. Después tenemos las llanuras, en cuanto sigamos bajando, ¿sí? En cuanto a digamos, la forma. La llanura es simplemente un espacio plano, ¿sí? Es una zona plana, en donde obviamente podemos encontrar algunas ondulaciones, algunas pequeñas depresiones, ¿sí? Por ejemplo, donde nosotros estamos ahora, nosotros acá, nosotros en el partido Escobar, acá estamos en una zona de llanura, claramente, pero si ustedes se fijan, hay ciertas zonas que son más bajas que otras. Tanto es así que muchas zonas se terminan inundando fácilmente con una lluvia, ¿sí? Generalmente las zonas que están más cerca de los ríos, de algún que otro río o arroyo, ¿sí? Suelen ser las que más rápidamente se inundan, ¿sí? Porque suelen ser partes que están un poquito más bajas que las otras zonas, ¿sí? Entonces vale esa aclaración, ¿sí? Y hay otras partes también que son como si fuesen lomadas, ¿sí? Partes más altas, pero no dejan de ser parte de una llanura, ¿sí? Porque en su conjunto no presentan grandes elevaciones. Bien. Después tenemos ahí un intermedio que se llama valle, ¿sí? El valle generalmente es una zona baja que se encuentra entre dos montañas o entre dos espacios más altos, ¿sí? Ahora vale hacer la aclaración, lo van a ver ahí en el manual. Hay dos tipos de valle. Un valle puede ser el valle en forma de V corta, ¿sí? Que es que bajan dos ríos de esas dos montañas, dos o más montañas, bajan y van erosionando, van desgastando esas paredes de esas montañas, formando una zona baja, ¿sí? Pero muy angosta, ¿sí? Entonces ahí está la parte de la B, la parte cada vez más angosta de la B, ¿sí? En cambio, cuando hay típico de los climas fríos, ¿sí? Cuando hay glaciares, cuando hay nieve, esa nieve se suele acumular, se compacta y empieza a desgastar las paredes de ese valle, pero se empieza como a expandir, obviamente porque aumenta su volumen siendo hielo, y lo termina desgastando, pero desgastando en todo su envergadura. Entonces forma una U, no una B, sino una U, porque termina desgastándolo en todas sus paredes, ¿sí? Bien, esa vale esa aclaración. Y después tenemos lo que llaman las depresiones. Las depresiones es cuando es una zona que está más baja que el nivel
del mar, ¿sí? Es una zona más baja, ¿sí? Podemos llegar a encontrar depresiones dentro de una misma llanura, podemos encontrar depresiones en una zona más bien alta, ¿sí? Siempre en general las depresiones suelen ser fácilmente inundables, ¿sí? Bien, básicamente es esa, ¿sí? La diferenciación entre los diferentes tipos de relieve. Se dan cuenta que estamos hablando siempre de formas, ven que estamos hablando siempre de las formas que tiene, ¿sí? Si es alto, si no es alto, si tiene la ladera muy abrupta, si tiene es una zona baja, si es más bien tiene ondulaciones, ¿bien? ¿Qué pasa con la costa? ¿Sí? Ahí vamos a hablar de accidentes geográficos porque son accidentes costeros, ¿sí? Vamos a ir, vamos a empezar, vamos por Golfo y Bahía, ¿sí? La gran mayoría de ustedes deben imaginar qué es Bahía y qué es Golfo. Muchas veces algunos autores ni le hacen diferencia porque realmente son sinónimos. A veces el Golfo se le dice a una porción que es más, digamos, más grande. Lo que sí tienen en común la Bahía del Golfo es que son espacios de tierra que se van a ver afectados e invadidos por el mar, ¿sí? Con lo cual forma una especie de gran U, ¿sí? Esa es la forma que le queda. Ahí lo pueden ver bien donde está la bahía, ¿sí? Se ve perfectamente ahí, es como una especie de media luna que forma, ¿sí? En el Golfo pasa lo mismo, a veces el Golfo se le dice a las que son más grandes, ¿sí? Pero esto es bastante polémico porque hay algunos golfos que realmente no son tan grandes y hay bahías que son muy grandes, entonces lo que sí me interesa que sepan es que en ambos casos son sinónimos, ¿sí? Y que es la invasión del mar sobre el territorio, sobre la costa, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es un cabo? El cabo generalmente está a ambos lados del golfo, principalmente del golfo o de una bahía, ¿sí? Es una saliente de la porción de tierra sobre la costa que sobresale como si fuese un bracito que sobresale, ¿sí? Pero ¿cuál es la particularidad de un cabo? Que justamente por su geoforma, por su saliente, suele ser un dispersor de las corrientes marinas. Entonces suele ser un lugar en donde muchas veces las corrientes se bifurcan, ¿sí? Y se van en direcciones opuestas. Bien, después, ¿qué es, por ejemplo, istmo? Istmo también es una saliente, al igual que el cabo, con la diferencia que el istmo, que les debe sonar por América Central ístmica, yo varias veces les dije, es un puente natural, ¿sí? Un istmo es un puente natural que une, en este caso, el istmo, en este caso que les estoy mostrando, une una porción continental, ¿sí? Con una península. ¿Qué es una península? Una península es una saliente de la tierra que invade al mar, ¿sí? E invade el mar. Por ejemplo, Península Valdés, ¿sí? Península Valdés es una porción de tierra que claramente invade al mar, ¿sí? Y el istmo funciona ahí como puente, ¿sí? También un istmo puede unir dos grandes porciones de tierra como pasa en América Central, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es? Y ahí tenemos dos ejemplos de desembocaduras de ríos. Uno es el delta, ¿sí? Como el que tenemos acá, el delta del Paraná, ¿sí? Es un río que desemboca muy de a poquito, un río generalmente de llanura, es decir, que no tiene gran pendiente. No se olviden que el río es el río, ¿sí? Es una corriente de agua dulce que va de una zona más alta a una zona más baja. Va siguiendo una corriente, va siguiendo una pendiente, ¿sí? Con lo cual, si es un río que es de llanura, no es un río de montaña, sino un río de llanura, significa que no tiene gran velocidad, va despacito, ¿sí? Entonces, al ir despacito, todos esos sedimentos, todas esas partículas que va arrastrando en su recorrido, las va depositando muy de a poco a lo largo de todo su recorrido, especialmente en su desembocadura. Y eso es exactamente lo que pasa en el río Paraná, ¿sí? Como es un río que en esa última parte es todo bien de llanura, no va a gran velocidad, se acumulan esos sedimentos y forman las famosas islas del delta, ¿sí? Se acumulan. Cuando ustedes hacen los recorridos ahí van al Paraná o van al Tigre y ven las islitas del Paraná, son todas islas sedimentarias, se acumularon los sedimentos, se compactaron hasta formar la isla, ¿sí? Bueno, esto es lo que pasa y es un tipo de desembocadura muy
muy característico de estos ríos de llanura. Pasa esto en el delta del Paraná, pasa en el delta del Mississippi, ¿sí? En América del Norte hay un río que se llama Mississippi, que después vamos a verlo bien en detalle, pero esto para más adelante. Pero claramente al ser ríos de llanura, forman este tipo de desembocadura tan característico que es delta, ¿sí? Sí, fíjense que siempre estamos hablando sobre la costa, seguimos hablando de relieve costero, no hablamos de relieve submarino acá. ¿Por qué? Porque seguimos estando sobre la costa, ¿sí? Ahora bien, yo ahí les puse la ría, no me equivoqué, no quise ponerles río y le puse la A por error, no, ría. Ría es cuando hay un río, ¿sí? Un río, una corriente de agua dulce, que cuando desemboca, ¿sí? Desemboca sobre el mar, y ahí el mar, como tiene la acción propia de las mareas, marea, ¿sí? La pleamar, que es cuando la marea sube, o la baja mar, cuando la marea baja, ¿sí? Ahí el agua del mar entra en esa desembocadura del río, con lo cual se va a ver afectada, ¿sí? Esa ría por la misma acción de las mareas, ¿sí? Hay muchos ejemplos en el mundo en donde hay rías, son hasta lugares turísticos hermosísimos, porque uno piensa que es un río, pero en realidad es la invasión del mar, es agua salada, ¿sí? En vez de ser agua dulce. Esto se da en la desembocadura de estos ríos. A esa parte se le llama ría. Bien. Después, por último, tenemos lo que es un archipiélago. ¿Qué es el archipiélago? Es un conjunto de islas. Y ahí ustedes me van a decir, ay, pero profesor, eso sería parte del relieve submarino, porque estamos hablando que está dentro del mismo mar o el mismo océano. Sí, pero la realidad es que muchas veces esas islas son parte del mismo continente que emerge y que en algún momento sale a la superficie, ¿sí? Por eso es considerado relieve costero, porque es parte de la misma plataforma submarina que después se vuelve a elevar, como pasa con, y está demostrado científicamente, con las Islas Malvinas, ¿sí? De hecho es parte de un argumento por lo cual es Argentina sin ningún tipo de dudas las Malvinas, porque justamente es parte de la continuación de la plataforma continental, ¿sí? Que se eleva y emerge. Bien. Después está el relieve submarino, que acá no me interesa que entremos en grandes detalles, ¿sí? Sí que sepan los nombres y sí que sepan que obviamente el relieve debajo del océano, ¿sí? Vamos de izquierda a derecha, ¿sí? Porque vamos a ir desde la parte sobre la costa hasta la parte, en todo caso, más lejana a la costa, ¿sí? Lo que está bien a la izquierda es lo que está más cerca de la costa, que es la plataforma continental y la continuación de la costa, nada más que sumergido, ¿sí? Ya sumergido debajo del nivel del mar, ¿sí? Nosotros acá en Argentina tenemos una gran plataforma continental, ¿sí? De hecho, basta con mirar muchas veces a la gente, si alguno de ustedes fue a la costa atlántica, van a ver muchas veces a la gente que se mete mucho hacia adentro, sobre la costa, se mete en el mar y encontramos que todavía siguen estando con el agua hasta las rodillas, ¿sí? O ni siquiera, algunos hasta están como en un pozo y más adelante están que les lleva a los tobillos, ¿sí? Bueno, eso porque tenemos una gran plataforma submarina, muy, muy grande. En cambio, Chile, del lado del Pacífico, Chile no, Chile enseguida tiene el talud. ¿Cuál es el talud? Es la pendiente abrupta de este relieve submarino, cuando tiene como si fuese un precipicio, ¿sí? Nosotros acá en la costa atlántica tenemos el talud continental, que les debe sonar del Ara San Juan, cuando se habló mucho del Ara San Juan, del submarino, que estaba perdido, hablábamos mucho del talud. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un talud que no es un gran precipicio, sino que son como si fuesen escalones, ¿sí? Entonces, dependiendo en qué escalón se había quedado el submarino, dependiendo la presión que sentía el submarino y si implosionó o no, ¿sí? Implosionó, digamos que se aplastó el submarino, porque piensen en la cantidad de centímetros cúbicos que tiene de agua encima. Basta con agarrar una simple palangana y se dan cuenta que si la llenan de agua es pesada, ¿sí? Imagínense la presión del océano encima. Obviamente aplasta. Están preparados los submarinos claramente para no aplastarse, pero ante una falla podría pasar. Después están las islas volcánicas, ¿sí? Las islas volcánicas puede ser por magma que emerge, ¿sí? Como si fuese un hotspot, un punto caliente,
y forma una isla volcánica. Después está la cuenca oceánica, toda una porción, digamos, de llanura dentro del océano, y después está también, ¿sí? Está también la dorsal oceánica. ¿Qué es la dorsal oceánica? Son cordilleras, montañas, un conjunto de montañas que se encuentran debajo del mar, ¿sí? Y las vamos a ver, es una montaña al lado de la otra, ¿sí? En el medio del océano Atlántico hay una dorsal oceánica importantísima. Tanto es así que muchas veces hasta la parte superior de esa montaña es una isla, ¿sí? Es decir, la cima de esa montaña es una isla, ¿bien? Y después tenemos lo que se llama fosa, ¿sí? La fosa. ¿La fosa qué es? Es una parte que se hunde. ¿Por qué se va a hundir? Porque una placa se mete debajo de la otra. Entonces, ese material que se desintegra, ¿sí? El material que se desintegra va a chocar con el otro, se desintegra y se hunde, ¿sí? Entonces, es una parte, dicho sencillamente, la fosa es una parte profunda dentro de la Tierra, ¿sí? Y dentro del relieve submarino, ¿sí? Es una parte bien baja. Para que tengan una idea, la parte más profunda de la Tierra es la fosa de las Marianas, que para que se ubiquen está en Oceanía, ¿sí? Y para que se den una idea, tiene 11.000 metros, o sea, 11 kilómetros más o menos de profundidad, ¿sí? Tremendo. Es como si fuese, piensen 11.000 metros, es como si fuese, imagínense la montaña más alta del mundo, hasta inclusive 2.000 metros más, pero hacia abajo, o sea, fíjense qué tremendo precipicio significa esa fosa, ¿sí? Eso es porque el material que está en una de las placas se mete debajo de la otra, entonces al meterse por debajo se desintegra ese material, se funde, porque obviamente a mayor profundidad más calor, entonces se funde ese material, se transforma en magma y se hunde. Entonces, claro, todo ese material al desintegrarse se mete por debajo y desaparece, ¿sí? Entonces, ahí está la razón por la cual ven que ahí lo llegan a ver en esta imagen que les muestro, como es una parte profunda, ¿ven? Donde dice fosa marina. Bien, chicos, básicamente era eso lo que quería transmitirles. Vamos a tener la clase para solucionar dudas, consultas que tengan. Yo ahora ya se los voy a publicar en internet para que todos puedan acceder a esta clase y verla una y otra vez, y todo lo que necesiten me consultan, ¿sí? Bueno, les agradezco su tiempo y nos estamos viendo pronto.